Esta es la historia de Jennifer Pan. En las tranquilas calles de Canadá vivía una familia que parecía tenerlo todo: estabilidad, éxito y una hija ejemplar. Jennifer Pan era el orgullo de sus padres, la estudiante perfecta, la música talentosa, la joven que jamás se salía del camino trazado para ella. Al menos eso era lo que todos creían. Detrás de esa fachada se escondía un mundo de mentiras, una doble vida construida con engaños y secretos imposibles de sostener. Y lo que comenzó como pequeñas falsificaciones terminó abriendo las puertas a una de las tragedias más estremecedoras que haya visto el país. Una historia donde el peso de las expectativas, el miedo a decepcionar y una mentira tras otra condujeron a un final inimaginable. En la tranquila ciudad de Markham, en Ontario, Canadá, se levantaba una casa que parecía representar el ideal de una familia inmigrante trabajadora. Era el hogar de los Pan, Han y Beach, un matrimonio de origen vietnamita que había llegado a Canadá con la esperanza de ofrecer a sus hijos una vida mejor que la que ellos habían conocido. Han trabajaba en una empresa automotriz, Beach en una compañía farmacéutica, y juntos habían forjado, con esfuerzo y disciplina, una existencia estable. Su mayor orgullo eran sus hijos, Jennifer, la primogénita, y Félix, su hermano menor. Desde fuera, la familia parecía ejemplar, la imagen perfecta del sueño inmigrante cumplido. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, detrás de esas paredes, se gestaba una de las tragedias más impactantes de la historia criminal canadiense. Desde pequeña, Jennifer fue el centro de las expectativas familiares. Sus padres, marcados por una ética de sacrificio y trabajo duro, esperaban que ella destacara en todo. Querían que sobresaliera en la escuela, que tocara instrumentos, que practicara deportes y que, sobre todo, siguiera el camino académico que ellos habían trazado para ella: convertirse en médica o farmacéutica. La vida de Jennifer era una agenda interminable de clases, ensayos, estudios y competencias. No había espacio para el error, ni para la mediocridad, ni mucho menos para la rebeldía. Lo que sus padres no comprendieron fue que esas altas expectativas, lejos de forjar una hija perfecta, empezaron a construir una doble vida basada en la mentira. Durante la secundaria, las calificaciones de Jennifer comenzaron a bajar. Los resultados ya no eran lo que sus padres esperaban, y ella, aterrorizada por decepcionarlos, empezó a falsificar boletines escolares. Al principio eran pequeñas alteraciones, cambiar una nota aquí, ocultar un comentario allá, pero con el tiempo, su mundo ficticio se expandió hasta convertirse en un sistema completo de engaños. Cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, Jennifer no fue admitida. Sin embargo, convenció a sus padres de lo contrario. Les dijo que estudiaba ciencias biométricas en la Universidad de Toronto. Inventó horarios de clases, fabricó diplomas falsos y, cada día, simulaba tomar un autobús hacia el campus, cuando en realidad pasaba las horas en bibliotecas, cafeterías o junto a su novio, Daniel Wong. La relación con Daniel fue otro de los secretos de Jennifer. Sus padres no lo aprobaban. Lo consideraban una mala influencia, un joven sin aspiraciones, y llegaron a prohibirle estar con él. Pero Jennifer se aferró con desesperación a ese romance, alimentando así la distancia entre ella y sus padres. A sus ojos, Daniel representaba la libertad que nunca había tenido. Con él podía ser ella misma, sin peso de las expectativas, sin la necesidad de fingir. Y cuanto más le prohibían verlo, más lo deseaba. Esta tensión fue convirtiéndose en un motor oscuro que con el tiempo desembocaría en tragedia. Mantener una vida ficticia durante tantos años no es sencillo. Las grietas empezaron a aparecer. Han y Beach comenzaron a sospechar cuando notaban que nunca podían acompañar a su hija a la universidad o asistir a sus
o a asistir a sus supuestos actos académicos. La mentira era cada vez más difícil de sostener, y cuando finalmente descubrieron que Jennifer no estaba estudiando lo que decía, el mundo que ella había construido comenzó a derrumbarse. Sus padres reaccionaron con más control, más disciplina y más restricciones. La vigilaron de cerca. Limitaron sus salidas y le prohibieron volver a ver a Daniel. Jennifer, atrapada entre una realidad insoportable y una vida de mentiras que ya no podía sostener, se sintió acorralada. Fue en ese momento cuando la fantasía de liberarse de sus padres dejó de ser una idea pasajera. En noviembre de 2010, Jennifer comenzó a planear lo impensable. Con la ayuda de Daniel Wong, contactó a conocidos dispuestos a matar a sus padres a cambio de dinero. La promesa de heredar y, sobre todo, de recuperar su libertad fue la motivación que la impulsó. La noche del 8 de noviembre, todo se puso en marcha. Jennifer fingió la rutina normal, cenó con sus padres y subió a su habitación. Mientras tanto, mantenía su celular a la mano, intercambiando mensajes con Daniel y los sicarios. Pasadas las 10 de la noche, 3 hombres armados irrumpieron en la casa. Jennifer fingió sorpresa, pero todo estaba orquestado. Los intrusos llevaron a Han y a Beach al sótano. Allí ejecutaron el plan. Beach fue asesinada a tiros, mientras Han recibió disparos que lo dejaron gravemente herido. Jennifer, para sostener la farsa, se ató ligeramente las manos a la barandilla y llamó al 911. Fingió desesperación, pero su tono carecía del terror genuino de una víctima. Lo que Jennifer no previó fue la resiliencia de su padre. Contra todo pronóstico, Han sobrevivió. Aunque quedó gravemente herido, entró en coma y días después despertó. Su testimonio resultó demoledor. Antes de desvanecerse, había visto a su hija hablando con los atacantes de manera calmada, sin miedo, como si estuviera de acuerdo con ellos. Esa declaración fue la pieza que derrumbó la máscara de Jennifer. La policía ya sospechaba de ella por las inconsistencias en su relato, y la investigación telefónica reveló mensajes y llamadas que la vinculaban directamente con la planificación del crimen. Su mundo de mentiras se desplomaba ante los ojos del público. El juicio, celebrado en 2014, se convirtió en un espectáculo mediático. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y expertos que querían entender cómo una hija podía planear la muerte de sus propios padres. Los fiscales presentaron a Jennifer como una joven fría y calculadora, capaz de vivir durante años en una mentira y de asesinar a quienes le dieron la vida solo para no enfrentar las consecuencias de sus engaños. La defensa, en cambio, intentó retratarla como una víctima de un hogar excesivamente estricto, de una educación opresiva que no le permitió desarrollarse como persona. Alegaron que Jennifer actuó bajo una presión psicológica insoportable, atrapada en un círculo de mentiras que ella misma no supo detener. Pero las pruebas eran contundentes. Los mensajes de texto con Daniel, la coordinación con los sicarios, el testimonio de su padre, todo apuntaba a su culpabilidad. La sentencia fue clara. Jennifer Pan fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su madre y de intento de asesinato por el ataque a su padre. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Daniel Wong y los cómplices recibieron penas similares. El veredicto conmocionó a Canadá y al mundo. No era solo un crimen atroz, era la historia de cómo una hija aparentemente perfecta había urdido una trampa de mentiras y muerte que destruyó para siempre a su familia. El caso de Jennifer Pan se convirtió en objeto de estudio. Psicólogos analizaron su personalidad, buscando entender qué le había llevado a ese extremo. ¿Era producto de una crianza autoritaria? ¿O era más bien una mente manipuladora que encontró en las mentiras y el control una forma de vida? La verdad probablemente sea una mezcla de ambas cosas. La presión cultural y familiar creó el terreno fértil.
Pero la capacidad de Jennifer para sostener durante años un mundo ficticio mostró una frialdad poco común. En los análisis posteriores se habló mucho del llamado síndrome del hijo modelo. Jóvenes que, bajo el peso de expectativas imposibles, construyen una fachada perfecta, mientras en su interior se quiebran. En el caso de Jennifer, esa fachada no solo se derrumbó, explotó de la manera más trágica. Hoy, Jennifer Pan cumple su condena en prisión. Su padre Han sobrevivió, pero con secuelas físicas y emocionales profundas. Perdió a su esposa, vio destruida a su hija y cargará por siempre con la pregunta más dolorosa: ¿cómo pudo su propia hija conspirar para matarlo? El caso dejó una cicatriz en Canadá, recordándole que, a veces, las historias más oscuras no ocurren en callejones o entre desconocidos, sino dentro del hogar, entre quienes supuestamente deberían amarse y protegerse. El relato de Jennifer Pan no es solo un caso policial, es también un espejo de las sombras que pueden crecer bajo el peso de la perfección. Nos recuerda que detrás de la sonrisa de una hija obediente puede esconderse un secreto insoportable, que las mentiras tienen un límite y que, cuando estallan, pueden arrastrar consigo todo lo que encuentran. Y nos obliga a reflexionar sobre el costo del control, de las expectativas y de la incapacidad de comunicar el fracaso y la vulnerabilidad. En la casa de los Pan, lo que parecía ser un modelo de éxito terminó siendo escenario de una tragedia sin precedentes. Y el nombre de Jennifer quedará marcado para siempre como símbolo de la hija que fingía ser perfecta.